Hola, muy buenos días con todos. Buenos días, Miss. Hola, muy buenos días. Enciendan su cámara, por favor. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Madeline, su cámara. Nicole. Buenos días, profesora. Hola, muy buenos días, César. Buenos días, Fernanda. Bien, vamos a empezar la clase de hoy con el siguiente tema. Tenemos como tema números reales. Estos números reales los encontramos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ya que son números fundamentales que nos pueden ayudar a resolver diferentes tipos de problemas. Un número real es cualquier número que se puede representar en la recta numérica, incluyendo los números enteros, fraccionarios, decimales y raíces cuadradas. Dentro de estos números reales encontramos su clasificación. La clasificación de los números reales se clasifican en números naturales, enteros, racionales e irracionales. Ahora se va a detallar un poco más sobre cada uno de ellos. Dentro de los números naturales se los representa con la letra N mayúscula. Si ustedes observan, dice un número N, quiere decir que es un número natural. Estos números naturales son los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, son los números que en sí mencionamos a diario, ¿verdad? También nos podemos acordar sobre los números naturales pensando que son los números que usamos en la vida cotidiana. Lo utilizamos para poder contar, para poder resolver cualquier tipo de problema. Recuerden que estos números naturales se los representa por medio de la letra N. Son números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entre los números enteros los van a representar por la letra Z. Su representación de números enteros se los representa por la letra Z. Ejemplo de estos números son números negativos a diferencia de los números naturales. Estos números negativos son -1, -2, -3, -4, -5. Representándolo en la recta real, ya ustedes saben que números positivos son hacia la derecha y números negativos son hacia la izquierda. Dentro de estos números, de estos otros números enteros, son números asimismo naturales que podemos contar junto a su opuesto. El opuesto de -2 sería 2 positivo. Ahora, los números racionales se los representa por la letra Q mayúscula. Esta Q mayúscula es la representación de los números racionales. Los ejemplos de estos números racionales, estos números se convierten en fracciones como pueden observar en el ejemplo. 8 sobre 2 menos 7 sobre 5, 2 tercios, 17 sobre 1. Si ustedes observan y les indico, a ver si estos les pongo como ejemplo una fracción, significa que es un número racional. Los números racionales se los representa por medio de fracciones. También podemos acordarnos sobre los números racionales pensando en que siendo fracciones de números enteros es irracional que el resultado sea un número entero o un número decimal finito semiperiódico. También está dentro de la clasificación de los números reales, números irracionales. La representación de estos números irracionales es la letra I mayúscula. Un ejemplo sobre estos números irracionales se refiere a una raíz cuadrada de 3. ¿Por qué raíz cuadrada de 3? Porque no hay un número exacto que se refiera a una raíz cuadrada de 3. Es decir, raíz cuadrada de 3 es un número infinito que no tiene un valor exacto.
Ejemplo, aquí tengo ejemplos sobre los números reales que les mencioné anteriormente. Números naturales, tenemos 1, 2, 3, 4. Números enteros, -4, -3, -2, -1. Números racionales son cualquier fracción que ustedes quieran representar, pero mediante fracciones. Los números irracionales se los representa por medio de raíces o números infinitos. Estos números infinitos nos indica que esta raíz no tiene un valor exacto como resultado, como pueden observar en el ejemplo. Representando ahora en la recta real números positivos hacia la derecha, ¿qué número sería? Chicos, los números positivos hacia la derecha, ¿qué número serían? Números naturales, Miss. Muy bien, María José. Ahora, representando números negativos hacia la izquierda, ¿qué números serían? Números enteros. Muy bien, serían números enteros. Si digo 2/3, ¿qué número sería? Números racionales. Muy bien. Si digo raíz cuadrada de 5, ¿qué número sería? Números irracionales. Muy bien. Pregunto a cada uno de ustedes, María José, ¿cómo representamos a los números naturales? Los números naturales se representan con una N. ¿Mayúscula o minúscula? N mayúscula. Muy bien. Valentina, ¿los números racionales cómo se los representa? Se los representa con una Q mayúscula. Muy bien. Fernanda, ¿los números enteros cómo se los representa? Fernanda. Madeline, Con una Z, Miss. ya está bien, Fernanda. Por favor, solucionen su problema para la próxima clase. Nicole, ¿cuáles son los números enteros? Nicole, Listen, casi no entiendo eso. ¿qué no entiende para volverle a repetir? Nicole, De los números enteros. los números enteros se los representa por medio de números negativos. -4, -3, -2, -1. A diferencia de los números naturales, que son números positivos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Pero son números los naturales son números positivos y los números enteros son números negativos. César, ¿cuáles son los números racionales? ¿Cómo los representamos? César, Con una Q. ¿cuáles son los números racionales? Los que, los que tienen cualquier fracción de números enteros. Los números racionales se los representa por medio de fracciones. Muy bien. Nicole, ¿cuáles son los números naturales?
Nicole. Recuerden que todo es participación en clase. Aquí está un ejemplo, cómo van a representar una fracción en la recta real. Tenemos 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, 1/4 menos 7/4. Al representarlo en la recta real, tenemos 3 medios. ¿Está positivo o negativo, María José? Negativo, está positivo. ¿Para dónde lo indicamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. Ya, muy bien. Aquí está ubicado, ya en la recta está como es positivo, lo ubicamos hacia la derecha. Menos 1/2, Valentina, ¿dónde se lo ubica? ¿Izquierda o derecha en la recta real? Izquierda porque es negativo. Ya, muy bien. Nicole. Madeline, tenemos 1/4, ¿dónde lo ubicamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha ¿Por qué? porque es negativo. 1/4 es negativo. ¿Está correcto lo que dice su compañera? Es positivo. Por lo tanto, se lo ubica. A la derecha. Ya. Como es positivo, lo ubicamos hacia la derecha. Menos 7/4, Fernanda, por favor, en el chat, para que usted participe en clase, en el chat, donde lo ubicamos, hacia la izquierda y derecha o derecha, y por qué. Recuerden que deben tener encendida su cámara. Madeline, Nicole tienen apagada su cámara. Solo Valentina me dijo el por qué no puede encender su cámara. Fernanda. Cuando el número es negativo, ¿se lo ubica hacia la izquierda o derecha? Hacia la izquierda. Fernanda, es hacia la izquierda que se ubican los números negativos. Aquí también está otra representación de fracciones, pero aquí ya está convertida a decimal. Esta es una clase que vamos a ver después. Esta fracción 3/2, al convertirla, al dividirla, 3 dividido por 2, nos queda 1,5. Nos queda positivo, por lo tanto va hacia la derecha. Menos 1/2 queda como negativa el resultado. Menos 0,5 va hacia la izquierda. 1/4 es igual a 0,25, está positivo, lo ubicamos hacia la derecha. Menos 7/4 queda como resultado positivo al dividirlo, 1,75. Y por lo tanto, ¿va hacia la derecha o izquierda? Hacia la izquierda. Ya, ¿aquí está bien o incorrecta la respuesta? Si tengo menos 7/4, el resultado quedaría positivo o negativo quedaría el resultado. Menos 7/4, ¿cómo quedaría el resultado? ¿Positivo o negativo? ¿Estará bien este resultado? Miss, queda negativo. Muy bien, por lo tanto aquí está, le falta el signo negativo, pero está correcto ubicado en la recta real. Este es el ejercicio que ustedes van a realizar en este momento en clase.
ustedes van a identificar a qué número real pertenece cada ejemplo. Cuando termine de identificar cada ejemplo, me dicen, por favor. Miss, disculpe el atraso, tuve problemas con mi internet, disculpe. Ya, Matías, está bien. Copiaron los ejercicios para poderle decir la clase a Matías. Matías, esperemos que sus compañeros copien los ejercicios. Si hay tiempo, le repito la clase para que usted la pueda entender. Aunque la clase está siendo grabada igualmente. Si tienen alguna duda con respecto al tema, por favor menciónenlo en clase. ¿Quién terminó? La primera creo que es números irracionales, ¿no? Gracias, María José. ¿Por qué indica que es irracional? Por el conjunto de los números. No. ¿Cuándo llamamos a un número irracional? Porque son números que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Muy bien, son números infinitos que no tienen un resultado exacto ni perfecto.
Por eso se llaman números irracionales. ¿Quién terminó el segundo ejemplo? Yo, mis, es números enteros. ¿Por qué son números enteros? Porque todos sus números son negativos. Muy bien. ¿Quién terminó el tercer ejemplo? Dígame, Fernanda. La actividad que tienen que realizar en este momento se trata de identificar a qué número real pertenece. No tienen que resolver estos ejercicios, solamente identificar a qué número real pertenece. María José dice que raíz cuadrada de 5, al tener números infinitos, no tiene un resultado exacto, pertenece a números irracionales. Valentina dice que al ser números negativos, pertenece a números enteros. Así tienen que identificar cada ejercicio. El tercer ejercicio, ¿a qué número real pertenece? Dicen solamente es describir a cuáles pertenecen. Sí. Les mencioné al inicio de realizar su actividad. Les dije identificar a qué número real pertenece cada uno de ellos. No les dije resuelvan. Cuando está la palabra resuelvan, ustedes tienen que resolver cada ejercicio. Pero en este momento solamente tienen que identificar a qué número real pertenece cada Última hay ejercicio. números naturales. ¿Quién me habló? Nico López. Ya, dígame. La última hay números naturales. ¿Por qué son números naturales? Nicole, ¿por qué son números naturales? Valentina, ¿por qué son números naturales? Porque son los números que utilizamos todos los días. Muy bien, y también se observa que son números positivos. 2 tercios más 4 tercios. César, ¿a qué número real pertenece? César. Si no puede usar su micrófono, por favor, en el chat. Madeline, 2 tercios más 4 tercios, ¿a qué número real pertenece? Madeline, Positivos, ¿qué número real pertenece este ejercicio? 2 tercios más 4 tercios, ¿qué número real es? números naturales. María José, ¿está correcto lo que dice su compañera? Es racional, mira. ¿Por qué son racionales? Porque siguen siendo fracciones de números enteros. Son racionales porque se los representa por medio de fracciones. Recuerden la clasificación de los números reales. Los números reales se clasifican en números naturales con su representación de letra con N mayúscula. Son los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos.
Los números enteros se los representa por la letra Z mayúscula de, por ejemplo, -3, -2, -1, representando números negativos, números enteros. Tenemos también los números racionales representados por la letra Q mayúscula. Los números racionales son porque se representan por medio de fracciones. Los números irracionales representados por la letra I mayúscula se los representa de la siguiente manera. Tenemos como ejemplo raíz cuadrada de 3. Al decir raíz cuadrada de 3 y no tener un resultado exacto, es decir, tiene un resultado de cantidades infinitas, por lo tanto es un número irracional. Esas son la clasificación de los números reales: naturales, enteros, racionales e irracionales. Esta es la actividad que ustedes van a realizar cuando ya se termine la clase. Van a realizar 3 ejemplos de cada clasificación de números reales. Es decir, 3 ejemplos de números naturales, 3 ejemplos de números enteros, 3 ejemplos de números racionales y 3 ejemplos de números irracionales. ¿Alguna pregunta que me quieran realizar? ¿Alguna duda? Miss, pero también se hace la recta numérica. No, solamente los ejemplos, nada más, no van a representarlo en la recta numérica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro con respecto al tema? Matías, usted puede observar la clase ya grabada para que la pueda entender mucho mejor. Matías, Ya, ok, Miss, gracias. ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Matías, ese es el tema. Voy a explicarle un ratito porque sí tenemos un poquito de tiempo. Hoy se habló sobre los números reales. Estos números reales son números que los vamos a usar en la vida diaria, en la vida cotidiana, ya que estos números nos permiten resolver distintos problemas que se nos presenten diariamente. Dentro de estos números reales, su clasificación, como ya lo mencioné, tenemos números naturales, representados por N mayúscula, 1, 2, 3, 4, son números positivos. Números enteros, representados por la letra Z, son números negativos, -3, -2, -1, y así sucesivamente, pero representando números negativos. Estos números racionales se los representa por la letra Q mayúscula y son fracciones, están conformados por medio de fracciones. Los irracionales, números irracionales, su representación I mayúscula, son irracionales porque al decir raíz cuadrada de 3 y no tener un resultado exacto, es decir, sus resultados son cantidades infinitas, por lo tanto es un número irracional. Dentro de esta clasificación tenemos números reales, que son números naturales, enteros, racionales y irracionales. Como ya les mencioné, naturales 1, 2, 3, 4, números enteros -4, -3, -2, -1. Números racionales son cualquier fracción de números enteros, y números irracionales se los representa ya por medio de raíces porque no tienen su resultado exacto, su resultado es infinito. Igual, Matías, la clase está grabada y usted la puede observar más detenidamente para que usted pueda entenderla mucho mejor. Listen, solamente toca poner lo que se llama números naturales, números enteros y números racionales. Sí, sí, aquí está la actividad, realizar 3 ejemplos de cada clase. ¿Cuál es la clasificación de los números reales? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifican los números reales? Ya lo mencioné algunas veces. A ver, dice que puede clasificarse entre números naturales, enteros, racionales y irracionales. Muy bien, esa es la respuesta, Fernanda. Los números reales conllevan un conjunto de clasificación que son números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Esa es la respuesta.
¿Qué tienen que hacer? Hacer 3 ejemplos de números naturales, 3 ejemplos de números enteros, 3 ejemplos de números racionales y 3 ejemplos de números irracionales. Esa es la actividad que ustedes tienen que realizar. Ya está subida a la plataforma también la tarea para que ustedes la puedan realizar. ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien, chicos. Este ha sido el tema del día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana.